Solamente dos agregados y paso a mis compañeros de mesa. Uno, sinceramente creí que el presidente había salido a hablar tranquilamente. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el resto del país a partir de mañana. Pero luego la conferencia de prensa me hizo dudar, en el sentido de que bastaba solamente, a mi criterio, la arenga anticipatoria de los resultados. Agregó sin agregar casi nada en la conferencia de prensa. Y la segunda cuestión, ¿dónde están las encuestas? Buena pregunta, ¿no? Vamos a la mesa. Manuel, buenas noches, reciente saludo, ya estuviste antes. Sí. ¿Cuál es tu primera impresión de lo sucedido en estos minutos? Básicamente, desde el punto de vista del análisis de la democracia, que fue una jornada de la cual uno debería estar absolutamente feliz y seguir convalidando este ejercicio, lo que se ha propinado esta noche es verdaderamente un bochorno respecto a lo que es el desenvolvimiento de las instituciones democráticas. Dejemos por lado los búnker o los candidatos propiamente dicho. La expresión de la voz del pueblo, que es, digamos, lo que rige el funcionamiento de un país democrático, requiere como una especie de garantía el escrutinio como base de la expresión de esa voluntad popular. Ni un centro de cómputos, ni una empresa, ni una privatización. El escrutinio, el acto del escrutinio es el fundante de lo que implica el juego democrático electoral. Y el escrutinio es tan relevante que es conferido a dos poderes, el poder judicial y el poder ejecutivo. No puede, después de las 10 de la noche, sin tener una sola expresión institucional del escrutinio, un candidato a presidente, que a la sazón es más presidente que candidato, hablar a la ciudadanía sin haber hecho respetar el desarrollo del escrutinio en un funcionamiento democrático. Esto revela que hay veces que cierta caracterización favorable que se tiene a quienes no provienen de la política profesional o no provienen de la militancia política, subestiman el funcionamiento institucional que tiene una democracia. No hubo escrutinio, no hubo conocimiento a toda la sociedad del escrutinio. Una vez que la sociedad, el pueblo que se manifestó durante toda la jornada expresando su voto, el presidente de la nación nos manda a dormir interpretándonos lo que ha ocurrido sin que los poderes institucionales pronuncien y expongan lo que el pueblo de algún modo expresó en las urnas. Es bochornoso para lo que es el funcionamiento democrático. Después vienen todo lo otro, los problemas metodológicos de los encuestadores, las diferencias del que festeja el cuarto puesto y termina siendo quinto, sexto, las cuestiones vinculadas a si la licitación, si la informática, si el sistema. Pero desde el inicio de la recuperación democrática desde el 83, esto es lo más grave institucionalmente que ha dado lugar, digamos, en toda esta histórica jornada de bochorno para la democracia argentina. Cuando uno, si sumas eso, el dato de que en base a esto que plantea Manuel, se empieza a formular un discurso en el cual se les da clase a los argentinos que acaban de votar justamente en contra del proyecto político del presidente. Y el presidente tiene el tupé de decirle, ustedes se han equivocado, ustedes están llevando el país al pasado, les vuelve a dar una clase. La verdad es que es de un nivel de falta de respeto a mí como ciudadano que creo que además afecta mucho al futuro político de la Argentina, a la estabilidad política de la Argentina, a la democracia. Ahí había un par de periodistas que le preguntaban al presidente cómo iban a reaccionar los mercados.
Y la verdad es que la sensación que tenía yo es que los mercados ya no le tienen que preguntar a Macri cómo va a reaccionar. Ya no depende de él después de esta contundente derrota del partido gobernante. Y después, si quieren, empezamos a analizar. Me parece que hay que empezar a hablar de Kicillof como el gran actor de esta elección modificando números, ¿no? Te diría que es tan grave incluso, aun cuando se hubiera ganado, Tal cual. si el presidente hubiera ganado y hubiera anunciado su éxito y su triunfo sin que el escrutinio sea conocido por la ciudadanía, es un hecho bochornoso. Se abre un manto de sospecha. Si pasa eso, se abre un manto de sospecha. Pero es verdaderamente un acto realmente de una afectación a la democracia extrema. Después se verá si perdió por mucho, por poco o incluso hubiera ganado. Y esto es lo que me parece que no hay que dejarlo pasar, porque si no hablamos con un discurso muy, digamos, empalagoso de la inserción al mundo, de la institucionalidad y del republicanismo, y hoy ha habido una afrenta al republicanismo verdadero en la República Argentina. Y si algo faltaba, la máxima autoridad gubernamental, responsable obviamente del comicio y del escrutinio, desde el punto de vista del Ejecutivo, que es el ministro del Interior, y como es en la figura de Rogelio Frigerio, cuando da a conocer los primeros datos oficiales a las 10:30 de la noche, ni siquiera explica por qué no hubo ningún dato a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche. Claro. Esto es Claro. ni una mínima explicación sobre tamaña. En absoluto. Recién hablaban de los mercados, información que me acaba de llegar. Una de las principales empresas de motos, importadores y armadoras de motos acá, Motomel, suspendió sus ventas. Ya dijo no se vende más nada hasta esperar qué sucede con el dólar el lunes. El otro punto que mencionabas vos, Jorge, las encuestas, los encuestadores, hasta hace 2 días estaban hablando de diferencias de 3, 4, 5 puntos. Reconocíamos acá que el cordobés Gustavo Córdoba había sido el que más brecha les había dado a uno y otro candidato, entre 8 y 10 puntos. Todos los otros manejaban datos que claramente estaban financiados por un sector político que necesitaba que se dieran esos datos. Ahora, pero está varios claro que el sectores, oficialismo... Juan, 19 encuestadores, 16 le daban a Fernández, pero por por 3, 4, nada, 5, nada, por nada. Nadie daba esta diferencia de 15 puntos. Nadie lo daba, pero quien sí lo sabía era el oficialismo y ahora uno entiende por qué se salieron del libreto, por qué se perdió la liturgia macrista, por qué el modo zen de Macri, que tan buenos resultados electorales le había dado, se rompió con no se inunda más. Ese no se inunda más, mostrando un presidente exacerbado, sacado de sí mismo, se contraponía con el Macri que conocimos que logró el triunfo en 2015, en donde el modo Zen, el modo Buda, le había dado un punto a favor por sobre la crispación de Cristina Fernández. Se salieron del libreto, se perdió la liturgia macrista, lo decíamos recién, Esteban Bullrich perdiendo las PASO en provincia de Buenos Aires en 2017 frente a Cristina Fernández, dijo que había ganado, festejó y tuvo globos para el festejo, cuando en realidad les había perdido. ¿De qué le sirvió eso? Generó una expectativa positiva que le permitió ganar las generales después, 2 meses después. Ahora ni siquiera pudieron hacer eso. Eduardo, ¿te pareció ya en la conferencia de prensa un presidente que se estaba despidiendo antes de la elección general de octubre? Me parece que los colegas lo estaban despidiendo, en las preguntas que hacían algunos colegas, ¿no? Sobre la transición, sobre los 4 meses, sobre si se iba o no a reunir con Alberto Fernández o Labaña. Me parece que fue más de los colegas. Macri no, evidentemente dijo, escuchamos el voto de la gente. Habló de la angustia, el reconocimiento evidentemente de que escuchamos. Si esto se va a traslucir desde mañana en algún cambio de rumbo económico, fundamentalmente, porque me parece que es un mensaje desde la heladera de los argentinos, no lo sé. Pero no noté yo a un presidente que se va. ¿Cuál es tu impresión, Manuel, de más allá de lo enfático que ha sido sobre lo bochornoso de la jornada desde el punto de vista del escrutinio? ¿Cuál es tu impresión que Lilita Carrió termine siendo la última vocera en ese ámbito del búnker de Juntos por el Cambio? Me pareció verdaderamente el último acto de toda una apuesta muy desafortunada. Y en definitiva es una persona que ha demostrado en muchas circunstancias plantear situaciones o discursos o definiciones que son prácticamente inclasificables. Pero de todos modos me parece una anécdota menor lo de Lilita. Respecto a las encuestas,
y esto no es de ahora, de hace varios días que me consultaban por esta profusión de encuestas tan cabeza a cabeza, verdaderamente hay problemas metodológicos en el mundo sobre el tema de las encuestas. ¿Por qué? Porque la penetración de los teléfonos fijos no genera un sesgo estadístico muy grande, porque la presencia y las encuestas presenciales frente a lo que es ciertos barrios cerrados, por un lado, y ciertas áreas de peligro, periferia. de periferia peligrosa para encuestar, también sesga territorialmente, y porque los celulares, que es lo único que tiene penetración para hacer estadística válida, no pueden perfilar quiénes son los que de algún modo están contestando. Con lo cual, los encuestadores tienen un problema metodológico Serio. tremendo, serio. Ahora, una cosa es salir a decir, estamos con problemas metodológicos, por eso las PASO tienen un sentido, no solamente desde el punto de vista institucional, también tiene este otro efecto. Y otra cosa es que los problemas metodológicos sean utilizados con operaciones políticas Como y parte de económicas. campaña, ¿no? Que eso es la dificultad, porque aquel encuestador con limitaciones, en lugar de advertir eso, aprovecha lo que implican los grandes contratos. Y lo que sí yo quiero rescatar, lo había dicho en el primer bloque, que me tocó participar, de todas las jugadas estratégicas que se dieron en el arranque de este año electoral, que había dicho Schiaretti jugando fuerte en la alternativa federal y reuniéndolos a los que podrían ser candidatos, después eso se desmoronó. La jugada estratégica de Cristina de designar a Alberto, que yo recuerdo rápidamente que Durán Barba dijo, es un acto fallido, por lo menos... Habló de suicidio político. Sí, dijo, no agregan un solo voto. Pero después hubieron dos actos que Vamos. son... Hay festejos, Vamos a ir, disculpame un minuto, Manuel, vamos a ir al búnker de Frente de Todos, Mario, Rebeca. Efectivamente.